Hola, esta será la 11ª clase. Vamos a entrar ya en el tema del racionalismo. Como antecedente está eh, ustedes tienen en el capítulo cuarto tienen el tema del humanismo jurídico, que básicamente es cómo se lleva el método de Lorenzo Valla a la escuela de Bourges en Francia y surge el Mos Gallicus, que va a suponer una revisión crítica del uso de los textos del derecho romano y de la jurisprudencia creada por el derecho común. Esto fue beneficioso porque hizo que en adelante fueran más meticulosos y tuvieran una perspectiva histórica respecto al derecho justinianeo. Lo que es importante es que ustedes, este capítulo lo doy yo por visto, esto lo hago prácticamente todos los semestres, siempre para dejar algo bueno, ahí no va a haber examen, pero probablemente pues, sí, para poder preguntar y tal, ¿no? Entonces entraríamos a el capítulo de el racionalismo. El racionalismo que va a estar marcado básicamente en la ilustración y que empezaría desde el Renacimiento y el humanismo, va a ser un fenómeno de confianza ilimitada en la razón. Como racionalismo entenderíamos aquel conocimiento que solamente puede ser admitido como racionalista cuando es lógicamente necesario y universalmente válido, lo que aparentemente ocurría de manera consistente sobre todo en las ciencias físicas o naturales. Hasta el siglo XVI se va a consolidar el poder de mando de los estados, lo que llamamos el estado moderno, y correrá el sistema de derecho del jus común basado en el mos italicus, y poco a poco irán cayendo los derechos locales y los derechos municipales en favor de este jus común. Lo que va a marcar de alguna manera la época ya es un profundo escepticismo. Estos cambios que han ocurrido en el XVI, la Reforma Protestante, los descubrimientos geográficos, han generado ya un clima de poco creer, digamos, en las verdades absolutas. Ahí destacará un gran ensayista, Montaigne, que es muy recomendable leer. El edificio queda cimbrado por estos acontecimientos y de alguna manera la razón va a intentar reconstruirlo todo desde otro punto de vista. La gran diferencia del racionalismo con el humanismo es que en el racionalismo ya tenemos o vamos a contar con un método filosófico y un método científico que viene de Renato Descartes y que va realmente a cambiar absolutamente todo. La expresión o como comienza Descartes, él va a vivir de 1596 a 1650, escribirá varios libros muy famosos, las meditaciones metafísicas, desde luego el discurso del método, que son los más conocidos. Descartes quiere ver dónde puedes fundamentar la verdad porque sabe que la verdad fundamentada en la Biblia, en el Dios cristiano, no puede ser sostenida como tal en adelante. En ese sentido, lo que va a hacer Descartes es tratar de buscar un sustituto de esta verdad absoluta y va a encontrarlo en la razón. Lo que hace, y para esto en su libro, en su prólogo, pide permiso a de hecho manda el libro a los jesuitas en Francia, porque en Francia está el absolutismo pleno de Luis XIV, y no se podía hablar muy claramente porque se corría el riesgo de ser encarcelado, ¿no? y condenado a muerte a veces. El caso es que Descartes, que tiene formación jesuita, por cierto, va a limar estos asuntos poniéndose a consideración y diciendo que si él habla de algunas cosas que tienen que ver con lo religioso es simplemente con un afán metodológico y que no constituyen ningún tipo de intento de desestabilizar o de cuestionar a la fe cristiana. Y entonces en este libro muy interesante, se los recomiendo, es un libro que se puede leer, la de filosofía vale la pena leerla directamente, las meditaciones metafísicas. Descartes empieza a dar razones por qué debe de dudar
de la procedencia de las verdades. Y entonces empieza a dudar absolutamente de todo. Obviamente va a tener que dudar del Dios cristiano, del cristianismo. Ya se excusó con estos jesuitas. Y su proceso sigue dudando, pues aquí no puedes venir la verdad por esto y por esto, aquí no puede darse la verdad por esto, hasta que llega a una última conclusión. El libro causa un cierto vértigo, es muy interesante cómo pues, va fundamentando que realmente la verdad no se podría encontrar en un montón de lugares en donde usualmente pensaban que se encontraría. El caso es que al final termina concluyendo que de lo único que puede estar seguro es precisamente de que está dudando. Y la duda es un proceso racional. El famoso cogito ergo sum, el pienso luego existo, que se ha formulado como una reducción de este pensamiento, significaría que a final de cuentas lo único que puedo tener por certeza es que yo tengo una capacidad racional que me puede llevar a esta duda y que solamente entonces la razón podría fundar la verdad. El método después de las meditaciones, bueno, hará el método científico, en el discurso del método lo va a enunciar y afirmará lo que se ha conocido como el principio de la unidad de la razón y la ciencia universal, que significa que si lo único que puede fundar la verdad es la razón está en mí mismo, depende de mí mismo, o sea, diferente a la filosofía griega y después a todas sus continuaciones romanas y cristianas, en donde la verdad se encontraba fuera del sujeto, ahora estará dentro del sujeto en los procesos racionales que hace el propio sujeto. Y entonces dirá que todos los hombres tenemos este patrimonio en común y por lo tanto se puede construir una ciencia universal basada en la razón, que es este patrimonio común a todos los hombres. Para poder desarrollar esto, además, desarrolla un método, el método científico, y va a basarse en el procedimiento matemático y va a derivar 4 reglas fundamentales en este libro de discurso del método, que van a ser lo que van a fundar propiamente las ciencias a partir de este momento y de inicio habrá una pretensión de fundar todas las ciencias, incluidas las ciencias humanas o ciencias del espíritu, a las cuales no les va también este método, pero había una gran confianza en que la razón podría, digamos que, definir leyes universales por todas partes, incluido, por supuesto, el derecho. Los 4 reglas fundamentales están aquí escritas, están en la página 133. Bueno, no sé por qué, este es el libro viejo, pero bueno, están en este capítulo y son las siguientes. El primero de estos preceptos consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconocieses como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto, sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. Esto que cito directamente de Descartes habla ya de la evidencia del conocimiento, que tiene que ser absolutamente claro y distinto. El segundo era la división de cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia al investigar la verdad en tantas partes como fuera necesario para resolverlas, lo que hace normalmente el estudio de las ciencias naturales, la biología, etc. El tercero, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más sencillos, elevándose por grados hasta llegar a los más compuestos, suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. Y finalmente, el último consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales que me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. Este método resulta perfecto, idóneo para las ciencias naturales y empiezan a desarrollar grandes avances en estos campos. Y se creará este espejismo de que también podrá ser aplicable al derecho. Del racionalismo jurídico va a brotar lo que se conoce en la historia como la Escuela del Derecho Natural Racionalista, que estaría en el capítulo 6, capítulo importantísimo, y el 7, que voy a necesitar que estudien a profundidad. Básicamente el racionalismo jurídico o la Escuela del Derecho Natural Racionalista va a sostener que las relaciones sociales se rigen por leyes naturales que forman el derecho natural.
Se habla de un naturalismo, de normas generales, abstractas y eternas, sobre las cuales debe descansar todo derecho positivo y que están formuladas y fundamentadas exclusivamente por la razón. Una razón que se pretende puede lograr establecer estas leyes universales. Desde el punto de vista de la originalidad de la escuela o de la nomenclatura de la Escuela de Derecho Natural, no hay ninguna cosa original. Es otra vez un intento de transformar el universo jurídico que se siente injusto y que tienen que encontrar una manera de hacer una nueva fundamentación, que en este caso partirá de la racionalidad, y ya iremos viendo qué es lo que funciona o lo que inventa o las hipótesis sobre las cuales la razón va a construir un nuevo orden que va a finalmente a imponerse, un nuevo orden jurídico, político, que va a terminar en las revoluciones, ¿no? Y después en los fenómenos jurídicos del constitucionalismo y de la codificación. Desde el punto de vista crítico, es un movimiento totalmente crítico que supone una ruptura definitiva y total con el pensamiento autoritario y con todo lo que ello representaba, la monarquía de origen divino, el jus común, etc. Y de alguna manera irá hacia quitar todo esto del plano de las ideas y de las realidades jurídico-políticas, económicas, etc. En cuanto al clima que se vive en Europa, hay un desplazamiento geográfico en donde ahora las ideas van a desarrollarse en los países protestantes del norte. Se destacarán fundamentalmente los Países Bajos, desde luego Inglaterra y Alemania. Y habrá un auténtico cambio, ¿no?, en ese sentido del origen, ¿no?, de lo que había sido realmente la cultura occidental, que de alguna manera giraba en torno al Mediterráneo. Ortega y Gasset decía que el último gran sabio mediterráneo había sido Galileo Galilei. En cuanto a la cultura misma, un desplazamiento de las universidades que han abusado de la escolástica y que han quedado un poco anquilosadas en este afán y esta necesidad de estar fundamentando verdades universales que muchas veces no se sostienen por sí mismas porque la historia las va derribando. De tal manera que va a surgir la idea de los libres pensadores que van a empezar a formular fuera del recinto universitario sus ideas, sus teorías, sus filosofías, su derecho. La lengua también cambió, ya no se va a escribir en latín, se va a escribir en las lenguas vernáculas. Esto tendrá que ver, obviamente, con todo este asunto desde la imprenta de Gutenberg hasta la traducción de la Biblia de Lutero. Gran aportación de la escuela será la sistemática y lo metódico de su concepción, y logrará finalmente, ya lo veremos, una certeza y seguridad jurídicas, sacrificando pues otras fuentes del derecho. Habría 4 características de la escuela del derecho natural. Racionalista, son importantes. La primera es la aplicación de los métodos matemáticos a los problemas jurídico-políticos. La segunda es la explícita intencionalidad política. La tercera, la ética laica. Y la cuarta va a ser el modelo justnaturalista del contrato social y del estado de naturaleza. Eso lo vemos en la siguiente cuestión, y muy importante que antes de que vean el siguiente video, realmente no solamente lean, sino estudien especialmente la cuarta característica, que es la de la escuela o el modelo justnaturalista del estado de naturaleza y el contrato social.